irrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. En esta ocasión, en la sección de NutriCharlas de la temporada 1 de nuestra tercera episodio, los saludo por aquí, nutrióloga Itzel y al máster Luis Zavala. Me presento, soy el nutriólogo Ledesma y vamos hoy a iniciar un tema interesante, una charla relacionada al intermitente sobre ¿para quién? Bienvenidos. Ok, bueno, pues aquí un gusto tener al licenciado Luis Zavala con nosotros, que nos va a estar hablando básicamente de este tema. Quisiera hacer un preámbulo antes de cederle la palabra aquí al maestro. Vamos a hablar del ayuno intermitente desde una visión general como tal, algunas aplicaciones que pueda llegar a tener desde el aspecto clínico, deportivo, entre otros aspectos en general, pero sí tratando de poner en tela de juicio todos estos aspectos que aborda el ayuno intermitente, llegando a esta conclusión de para quién, ¿no? Al final es lo que queremos concluir. Entonces, maestro Luis Alfredo Zavala, vamos a comenzar entonces, si es posible, con algunos antecedentes que nos pueda compartir del ayuno intermitente y lo vamos desarrollando. Bueno, es un gusto saludarte, Itzel, es un gusto Gracias. Saludarte, máster. Antecedentes históricos, pues data de mucho tiempo atrás, el ser humano cuando era un nómada, indirectamente hace un ayuno intermitente, ¿no? Indirectamente, y bueno, a lo mejor no había estudios científicos en ese entonces, pero era el modo de vida que tenía el ser humano. Iba, cazaba, comían el animal, mamut, el que hayan cazado, y pues podían pasar periodos de días en los cuales tenían que salir a cazar, y si tenían suerte, si no tenían suerte, o tenían que moverse de su ubicación geográfica. Entonces, el primer antecedente revisando la antropología de la nutrición, pues es ahí, ¿no? Cómo indirectamente podríamos hacer un ayuno, o cómo los seres humanos tenemos la capacidad de ayunar y que estos no van a ser perjudiciales para nuestra salud. Ya revisando antecedentes históricos, pues luego viene la agricultura. Por ahí un libro alguna vez leí que era el peor invento de la humanidad. Obviamente, pues no estoy de acuerdo. La biodisponibilidad alimentaria de la agricultura es bastante benéfico. Aquí la situación nada más es educar a las personas, ¿no? No todo puede ser claro, no todo puede ser oscuro, y creo que con eso me gustaría también abrir este tema. No todo es sí o no, o bueno o malo. También hay matices, hay grises, hay medio negrito, medio blanquito, o sea, tenemos que estar adaptando lo que estamos platicando y hacia quién va dirigido o hacia quién va aplicado. Entonces, porque también, y creo que aquí el Máster Chucho, a lo mejor a ti ya no te tocó, Itzel, pero cuando nosotros estudiamos nos decían que ayunar era malo, que teníamos que comer cada 3 horas porque el metabolismo se iba a hacer lento, que íbamos a acumular más grasa, y bueno, algunos mitos que ahora sabemos que no son así, que es lo que les digo, o sea, tanto el claro como el oscuro van a tener sus fallas, y creo que tenemos que mantenernos lo más neutral posible. Y sobre todo actualizados. Nos tatuaron el tema de el ayuno es el más importante de la alimentación, del alimento de todo el día, ¿no? Y con eso vivimos durante varios años defendiendo esa idea, de tal manera que cuando inician los protocolos de ayuno intermitente, este protocolo alimentario, entre otros, pero este en especial, el de la metodología 16-8, 12-12, etcétera, no hay esa información en los datos, ¿no? Que los mismos maestros
podían obtener en aquel tiempo. Estábamos hablando de hace 10 años, ¿verdad? 10, 8 años, donde difícilmente ibas a tener información relacionada al ayuno intermitente. Pero bueno, vamos a darle de todas maneras esta información poco a poco, desglosándolo para poder responder la pregunta, sobre todo el tema de ¿para quién? Ok, pues ¿para quién? Para toda aquella persona que pueda tener una adaptación hacia esta variante nutricional. Es una variante, como bien sabemos, existen diferentes variables y que van a ser adaptadas hacia mi sujeto. Yo creo que si hablamos de enfermedades va a ser un tema muy aparte. Nos vamos a enfocar un poco más en cuestión de salud en general, recomposición corporal, que yo creo que es la mayoría de las veces en las cuales buscamos un ayuno intermitente para lograr, en teoría, mejores resultados. Yo siempre a mis pacientes, a mis alumnos, aquí está una de ellas, a colegas en general, les digo que el perder grasa o aumentar músculo son reglas muy fáciles de decir, pero muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, la de perder grasa, pues tenemos la famosa teoría PSICO, ¿no? Calories in, calories out. Lo que traduce al español es cuántas calorías entran, cuántas calorías salen. Parecería muy fácil, ¿no? Decir, pues come menos de lo que necesitas. Pero ¿cómo vas a llegar a que tu paciente coma menos de lo que necesita, ¿no? Hay muchas personas, y ahí me incluyo yo, que se nos dificulta llevar 5 o 6 comidas al día por el ritmo de vida o las salidas, el trabajo. Bien dicen que los profesionales de la salud tenemos un síndrome en el cual somos los últimos en cuidar nuestra salud. Entonces, para ese tipo de pacientes o pacientes, a lo mejor metiéndonos un poco al coaching, pacientes que algún día a la semana quisiéramos que comiera algún alimento más calórico y más de su agrado de las costumbres anteriores, pues podríamos aplicar el ayuno intermitente, nada más que hay que hacerlo de manera inteligente, hay que tener ya mencionaste algunas variables, el 16-8, por ejemplo, también llegar a tener un diario de alimentos, saber si mi paciente no tiene ansiedad o algún trastorno de conducta alimentaria. O sea, son muchas cosas que tenemos que evaluar para decir si necesitamos un ayuno intermitente o si tu paciente es apto para hacer un ayuno intermitente o no. Yo creo que seguir modas, ese es el problema. El problema no es ayunar o comer 5 o 6 veces al día. El problema es querer estar en una moda y el famoso a mí me funcionalismo, ¿no? Que si a mi amigo le funcionó, por ejemplo, muchas pacientes mías, entrenar 3 veces a la semana pierna porque con eso le crecieron los glúteos, entonces yo también. No estás tomando en cuenta situaciones biomecánicas, ni fisiológicas, ni genéticas, pero tú nada más dices que por entrenar 3 veces a la semana pierna te vas a poner igual que tu amiga. Entonces, también hacer ayuno intermitente no te asegura los resultados de todos los gurús de la nutrición que te lo dicen saber. Esa es una. Y 2, no todo lo que ves es real. Puede ser farmacología, puede ser Photoshop, puede ser, las redes sociales pueden ser muy mentirosas, no hay que creer todo lo que vemos. Pueden ser cirugías incluso. Sí, y ahí toca un punto muy importante que es la parte cultural también del paciente. Efectivamente hay muchos que no se pueden adaptar a dejar tanto lapso de tiempo de ayuno y es bien difícil implementarlo en ese sentido porque están tan acostumbrados, en mi caso también me incluyo, a comer más ocasiones o por lo menos las 3 veces normales por cuestiones de ansiedad, por cuestiones a lo mejor en este caso de una gran carga de calorías, por ejemplo, también. Y en ese caso, pues sí hay que adaptarlo totalmente. En la parte de las estrategias que van a estar surgiéndose en los años subsecuentes, en los próximos años, es que todas encajan en un déficit calórico. El ayuno intermitente, la dieta cetogénica, llamada dieta keto, incluso el programa anteriormente llamado, o todavía lo usan a veces, el de los asteriscos, ¿no? Van enfocados a la parte de la reducción calórica, principalmente déficit calórico. Y de ahí, pues bueno, parte de la regulación que se ha visto, que es donde también muchos se anclan en la parte de la evidencia científica, es que ayuda el ayuno intermitente a regular un poco la parte hormonal, sobre todo en pacientes con sobrepeso o obesidad, que tienen un índice
de porcentaje de grasa arriba de 30, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría también dar énfasis o preguntarte, Zavala, también parte de toda esta información es, entonces, ¿para quién sí? ¿Para quién sí? Y ahorita después iniciamos con ¿para quién no? Ok, bueno, diste un punto importante. ¿Para quién sí? ¿Para quién sí? Personas que tienen la adaptación. Por ejemplo, Itzel me dice que ella no tiene adaptación, no significa que no pueda hacer un ayuno intermitente, pero podemos empezar generando adaptaciones poco a poco. ¿Tiene beneficios? Sí tiene beneficios, como la biogénesis mitocondrial, la regulación hormonal, sobre todo de la insulina. Sí, o sea, sí tiene beneficios, pero como bien comentas, Master, el déficit calórico es la clave. Entonces, personas que busquen, que ya se hayan hasta cierto punto aburrido, pacientes que te dicen, es que ya tengo visitas con 15 nutriólogos y siempre lo mismo, 3 comidas fuertes, 2 colaciones, y tú mismo les ves el semblante que ya están aburridos de esa variante. Número 2, también personas que tienen trabajo, que tienen largas jornadas extenuantes de no sé, laborales o de estudio, también podríamos aplicar el ayuno intermitente, ¿sí? O personas que simplemente lo quieran hacer. Si, por ejemplo, Itzel nos dice, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrada, tengo mis horarios muy bien establecidos, pero quiero intentar, ¿no? Pues bueno, podemos hacer procesos adaptativos para poder llegar a tener un ayuno intermitente, el 16-8, yo creo que sería una variante de las más aceptadas que podemos tener, sabiendo que el déficit calórico es el que domina, ¿no? El que domina lo que va a pasar en tu cuerpo. Sí, ante eso también no sé qué piensen al respecto, pero nosotros de este lado como profesionales creo que sí es importante también tratar de integrarnos por lo menos o probarlo en alguna ocasión antes de recomendarlo también, saber nosotros mismos qué es lo que nos genera efectos secundarios. Yo sé que cada persona es distinta y de alguna manera cada uno lo va a resentir de alguna u otra manera, pero sí tratar de por lo menos probarlo en alguna ocasión para poder recomendarlo posteriormente, ¿no? Porque a veces no sabemos ni de qué se trata en carne propia y sí estamos tratando de incluir al paciente. Sí, que dices también en algo que quería comentar, Itzel, es que hay que experimentarlo. Fíjate que lo experimenté por ahí, me apoyó, ahí un saludo a Paco Moreno. Estas fases en las que uno lleva el ayuno intermitente, a veces es complicado y complejo explicárselo al paciente hasta que ya lo siente, ya lo vive el paciente, es que se da cuenta que, y si está bien informado de estas etapas, ahorita igual se las menciono, va a tener una mejor respuesta a esa reacción, porque definitivamente si no tienes el conocimiento, la información sobre todo el tema de cómo te vas a sentir cognitivamente, pues bueno, muchos también tienden a tener errores al momento de llevar a cabo este protocolo de, por ejemplo, 16-8. Por ejemplo, son 3 fases las que tienes que llevar, muy básicas, ¿no? En la primera fase, que va de entre 4 y 6 horas, en lo que tu glucosa, que más o menos es un 70% de glucosa y un 30% de cuerpos cetónicos, si eres también una persona que realiza alguna actividad física moderada, pues vas a tener entre 4 y 6 horas para que entres apenas en la primera etapa del ayuno. La segunda etapa es la más difícil. La segunda etapa es donde ya tienes un 50 y 50 cuerpos cetónicos por todo el proceso de la gluconeogénesis y un 50% de la glucosa en sangre que se está ahí alimentando. Y entra ahí, pues ya estamos hablando de 8 y ya casi los 16 horas. Es cuando ya empiezas a tener un sistema cognitivo deficiente. No quiere decir que es malo, pero sí le está dando prioridad tu cuerpo a darle mantenimiento y darle procesos a otros órganos importantes y, por lo tanto, alimentar adecuadamente tu cerebro, que pues, es lo principal. Pero como no está recibiendo la glucosa como antes lo estaba recibiendo, se está apenas adaptando a los cuerpos cetónicos que agarra, que toma
para su desarrollo, para su sobrevivencia, digámoslo de una manera. Y ya en la tercera etapa, ya ahí ya se revierte lo que es los cuerpos cetónicos, ya son un 70%, y la glucosa un 30%. Y así, si se mantiene durante varios días, pues bueno, va a tener muy buen resultado en la gluconeogénesis, porque se está manteniendo. ¿Y dónde lo va a obtener? Pues de la grasa. El problema es que a veces los pacientes se desesperan o tienen una desesperación y rompen en algún momento el ayuno, ¿no? El ayuno intermitente. No son disciplinados. Por eso, como tú mencionaste, Zabala, finalmente es para quien sí se puede adaptar. Sí, así es. Es básicamente eso. Incluso muchas personas, y me han visitado a mi consultorio, tú les notas los rasgos de trastornos de conducta alimentaria. Ayuno intermitente y dieta flexible comparten, aunque acá los eruditos de la nutrición se pelean por una o por otra, pero comparten, ya hablando a la práctica profesional, comparten muchas o algunas características. Muchos pacientes con trastornos de conducta alimentaria, sobre todo bulimia, me dicen, quiero ayunar porque quiero gastar mis 1,200 calorías en la noche con unos tacos, una dona y un vaso de leche, ¿no? Es que yo leí que el déficit calórico era lo importante y por eso quiero sacrificar mis calorías para comer en la noche. U otro dicho, una caloría es una caloría, que también es muy, muy burda la analogía de que es una caloría igual, hablando metabólicamente, no es lo mismo una caloría de proteína a una caloría de carbohidrato, aunque ambas tengan 4 kilocalorías, bioquímicamente es un mundo de diferencia. Entonces hay que también tener tacto para explicarle a las personas que sí son isocalóricos, pero no isometabólicos. No es lo mismo. Isocalórico es mismas calorías. Isometabólico es el impacto que tiene esas calorías o esos nutrimentos en el cuerpo, en el organismo. Choca un poco el ayuno intermitente con la crononutrición, que es otra área que también es bien interesante, que te habla de los ritmos circadianos o los ritmos diarios que puede tener una hormona. Por ejemplo, la insulina tiene un pico alto a las 3 de la mañana. Si alguna vez te preguntaste por qué tu paciente con diabetes a esa hora se levanta temblando y todo diaforético, es por eso, porque hay picos de insulina a las 3 de la mañana, o por qué casi todos infartan en la noche, pues es otra explicación del ritmo circadiano. Entonces, quienes se apegan mucho a estos ritmos, te hablan de que el ayuno intermitente es viable, pero solamente y es por las mañanas. ¿Sí? Si tus ingestas alimentarias son por la mañana y a media mañana, porque en la tarde, en la noche, pues naturalmente no deberíamos tener tanta ingesta alimentaria. Deberíamos ser más cautelosos en ese aspecto por algunas disregulaciones hormonales que llegamos a tener con la oscuridad. Entonces, yo siempre les explico cuando me preguntan cuál es la mejor variante, pues depende de tu paciente y depende de qué quieras con él. Eso es lo que yo puedo decir, porque incluso hasta entre los pacientes tengo temporadas que uso ayuno intermitente, luego de repente ya veo que empiezan con atracones o con ansiedad, como dice Itzel. O sea, si a mí me toca comer hasta ahorita a las 8 de la noche porque quiero mi dona con la leche y los tacos, ahorita empiezo a comerme 2, 3 almendras, luego otras 2, 3, luego me como una fruta y ya empiezo a romper mi ayuno intermitente con calorías, que ese es otro gran debate que yo llego a tener con ellos. Si nos vamos al término médico, ayunar es no comer absolutamente nada, ¿sí? Y yo veo que cada vez más buscan alimentos, nada más con que no tengan calorías. Empiezan a meter sueros, pues bueno, los sueros tienen nutrientes. No, hay una variante que no tiene, no quiero mencionar la marca, pero hay una variante comercial de sueros que no tiene calorías, pero tiene nutrientes. Té, café. Bueno, pero tienen implicaciones bioquímicas, tienen implicaciones hormonales. Entonces, si fuéramos tan estrictos como el término médico de ayuno, ni agua pudieras tomar. Luego ya empezaron a sacar que puedes tomar BCAAs con el ayuno. Pues bueno, son aminoácidos. Los aminoácidos tienen calorías. Entonces, netamente, tú ya estás rompiendo un ayuno. Es que es muy poquito.
pues bueno, si es poquito, es mucho, ya no estás ayunando porque estás ingiriendo calorías, estás ingiriendo nutrimentos. Entonces hay ciertas lagunas ahí que también necesitan resolverse del ayuno intermitente, a pesar, no es por eso que esté en contra de, pero digo, también hay algunas cosas que no del todo están claras dentro del ayuno intermitente y que a veces los pacientes, en lugar de darles herramientas, por ejemplo, un paciente me decía, es que a mí me recomendaban la gelatina light. Pues sí, técnicamente, porque no tiene calorías, pero al rato el paciente no tenía gelatina light y pensó que era igual que una gelatina normal, a cabo son gelatinas, me dice, y cosa que pues nosotros ya sabemos que no es así. Entonces, te digo, ahí hay grandes lagunas que también debemos estar cubriendo. Sí, efectivamente hace falta estudios, sobre todo también en eso que mencionaba con respecto a la parte de la tolerancia, la cuestión a la insulina y los picos en general. Se habla mucho con respecto al ayuno intermitente en la diabetes. Últimamente he revisado muchos estudios que la refieren, pero todos coinciden al final en que faltan aún más estudios para considerarla como una aplicación de tratamiento de un paciente con diabetes. Y efectivamente sí, todo menciona que es a partir del ciclo circadiano, la cuestión de la misma sensibilidad a la insulina y demás. Estos lapsos de tiempo sin aporte calórico efectivamente pues va a reducir la glucosa plasmática, pero al final faltan estudios, al final sí no podemos recomendarlo como de forma muy segura o con tanta confianza, porque efectivamente pues no sabemos a largo plazo qué tanto puede estar funcionando en un paciente con diabetes en este caso. Así es, sobre todo, también creo que una vez lo platiqué con Paco, ahorita que mencionó Chucho a Paco, él compartió un estudio de una persona que duró, no recuerdo cuántos días, pero fueron como 20 días en ayuno y perdió demasiado peso. Bueno, es como ahorita con las vacunas. No es lo mismo eficacia e efectividad. Una se controla mediante un estudio con científicos a un lado, un medio controlado que es estar encerrado en un cuarto, en un hospital, 100% vigilado, estudios diarios, o sea, es bien diferente esa mecánica traspolarla al día a día que puede tener una persona. Entonces, también hay que aprender a separar un poquito esa parte de efectividad y eficacia, porque son dos términos también muy parecidos, pero que no nos están diciendo lo mismo a final de cuentas. Excelente, entonces vamos a dar pues la respuesta que para quién no, entonces sería, pues para niños y adolescentes definitivamente no, a menos que en el adolescente sea muy bien vigilado y tenga un objetivo ahí muy principal. Personas, mujeres embarazadas o en lactancia, pues tampoco, ¿verdad? Sería, todavía no hay una evidencia fuerte para poder tener este protocolo alimentario del ayuno intermitente para estas personas. También para personas que tienen una patología crónica, principalmente diabetes tipo 1, tipo 2. También lo que mencionaba Zavala, que en algunos casos con algunas pacientes con un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y hipertensión, pacientes que tengan también hipercolesterolemia o lo que es también triglicéridos elevados también y dislipidemias, ¿no? Básicamente. Ya que todavía no hay una evidencia robusta para poder atender este tipo de pacientes. Entonces, nos quedaríamos como lo que tú has mencionado, parte de, yo le voy a llamar hasta cierto punto Godín, al paciente Godín que de alguna manera tiene un sobrepeso, una obesidad y que se puede adaptar a un ayuno intermitente, pero también hay pacientes activos que quieren experimentar o te preguntan a ti como nutricionista, como nutriólogo, escuché el ayuno intermitente y si no estás preparado, tú como profesional del área de la salud, pues vas a cometer errores con tu paciente. Entonces es o derivarlo con alguien que ya está experimentado y aprendas en el camino o conjunto con este colega y apoyarse. Porque sí, también hay que experimentar en vida propia estos protocolos. Sí, así es. De hecho, yo, así como dice Itzel, yo también he probado las variantes que yo uso en mis pacientes, dieta cetogénica, ayuno intermitente, la dieta fraccionada en quintos,
el veganismo, que fue el que más me costó, creo yo, pero he intentado todas las variantes nutrimentales y pues sí, como dicen, yo también en los estudios puedo leer una cosa, en el libro otra, pero a final de cuentas, saber identificar una hipoglucemia, saber identificar el hambre real del hambre, lo dice la colega Paola, del hambre emocional, saber esa pequeña pero gran diferencia entre el hambre emocional y el hambre el apetito fisiológico. Ajá. Esa va a ser la clave para tú poder orientar a tu paciente, pero siendo sinceros, pues uno nunca sabe cómo es un hambre real o cuál es un hambre emocional hasta que la vives. Entonces, pues también como una recomendación a los colegas que nos están escuchando es, si no conoces el ayuno intermitente, investiga, aplícalo en ti, para que veas lo que es, para que sepas qué se siente y de ahí puedes partir para recomendar a tus pacientes algunos tips, algunas estrategias que te pueden ayudar. Sí, pues exactamente. Y es un tema muy, muy amplio al final que difícilmente se va a poder tratar como en una sola charla, que tiene muchas vertientes en sí, la parte deportiva, la parte clínica. Entonces, pues no nos queda más que reiterar esta parte de ponerlo en práctica, de investigar, de estar actualizados en este sentido y agradecerle más que nada al maestro Luis Alfredo Zavala por estar aquí con nosotros. Gracias, Itzel, también por estar aquí con nosotros y pues esperamos que esta información, realmente no vamos a resolver muchas preguntas con 20 y tantos minutos, es despertar un gusanito en ustedes para que vayan, investiguen, apliquen y sepan qué hacer cuando les llegue un paciente que quiera ayuno intermitente, desde criterios de selección de sí o no, hasta cómo aplicar netamente esta variante. Pues les agradecemos su tiempo y estamos a sus órdenes por estos medios. Es algo que lo hacemos con gusto, es información que estamos plasmando a los colegas, a los estudiantes de nutrición. Básicamente estamos dando un espacio digital para poco a poco irnos informando de todas estas herramientas, tanto digitales como de conocimiento y estrategias para llevar a cabo nuestra mejor atención al paciente. Y bueno, en este NutriPodcast de eso se trata, de poder transmitir parte de la experiencia que como nutricionistas, como nutriólogos estamos desarrollando, también con evidencia científica y sobre todo a invitar a expertos que han tenido la oportunidad de llevar a cabo estos temas. Entonces te agradecemos, Luis Zavala, por tener este espacio, este tiempo. Nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.